días, amados hermanos. Les saludo cordialmente en Cristo en esta linda mañana y en este hermoso culto. Continuando con la adoración, porque el culto es nuestra oración a nuestro Señor y en todo tiempo, en todo momento. Gracias. Y dando gracias también juntamente con mi esposa por la oportunidad y la posibilidad que Dios nos permite tener en otra experiencia, en otros contextos, participando ya nosotros ya más de 5 años en la Iglesia de la Florida. También somos un matrimonio jóvenes extranjeros que vinimos con el objetivo también de servir al Señor en este lugar. Así que somos de los buenos extranjeros y el Señor nos ha ido encaminando en su obra, en sus planes, en sus propósitos y en su misión. Y las alabanzas nos inquietaban, ¿cierto? El amor del Señor. ¿Y a cuántos el Señor les ama? ¿Cuántos creen que tienen un Señor que nos ama? Amén, ¿cierto? Bueno, el tema de hoy es un tema inquietante, que por mucho tiempo nos hemos ido dando cuenta como sociedad, como humanidad, de este elemento esencial que es el amor. Pero un amor con sentido, un amor con ingrediente, con condimento, que fluye por la acción, el afecto y el despojo del ser humano. Y ha sido tan necesario hoy en día que los sociólogos y los científicos están hablando mucho del tema de la necesidad de ese amor para que sea una sociedad perfecta. Pero a través de la fe nosotros comprendemos que el amor de Dios es el que nos permite estar aquí y es el que nos mueve, como en muchos otros lugares en este momento. También están allá en la congregación de San Bernardo, en Temuco, en la Iglesia de la Florida, donde venimos. Están reunidos también por ese amor, adorando a nuestro Señor. Así que yo quisiera, amados hermanos, invitarles a que oráramos para que el Señor nos inquiete hoy y no salgamos de este lugar igual como llegamos. Salgamos diferentes, salgamos renovados, restaurados, llenos de su presencia y que su palabra siempre nos guíe y podamos vivirla, experimentarla, accionarla en el momento necesario y dar testimonio de ella. En la actitud que usted desee, disponga, si quiere ponerse de pie, si quiere ahí sentado, inclinar su rostro. Yo le invito a que entreguemos este tiempo en las manos del Señor y que seas tú, bendito Dios Todopoderoso, hablándonos, inquietándonos. Aquellos vacíos que hay en nuestros corazones, Señor, en esta mañana queremos entregarlos en tus manos. Queremos que tú ataques nuestra mente en esta hora, Señor, y empieces a mover nuestro espíritu, bendito Señor, en una acción dinámica donde la fe sea una fe que tenga que desplazarse y salir de nosotros mismos, Señor. Padre, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es necesaria en todo tiempo. Tu palabra, Señor, nos instruye, nos orienta, nos aconseja, nos guía. Y en esta mañana, Señor, aquí con la familia de Peñalolén, con cada familia aquí representada, cada familia aquí presente, queremos que tú nos hables, Señor, que tú nos exhortes, que tú nos consueles, nos animes y que tú nos fortalezcas en el desafío de este siglo y en el desafío donde estamos viviendo para este tiempo, Señor. Muchas gracias te damos, bendito Dios, porque tú eres bueno, fiel, bondadoso y porque tú eres un Dios que hasta aquí nos has permitido llegar por tu infinita misericordia. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Dios del cielo. Amén y amén. Bien, nuestra hermana Daniela en la coordinación ya leía el pasaje correspondiente al tema. Si lo tienen ahí igual, es un tema inquietante. Se titula en la Reina Valera El Gran Mandamiento. El Gran Mandamiento. ¿Por qué el Gran Mandamiento? ¿Y por qué yo le decía al pastor Elías que el título era
amar es más que un mandamiento. En el contexto que estamos del libro, el Evangelio de San Marcos, probablemente ha sido el primer evangelio que ha recogido la tradición oral y los relatos que circulaban en la época del evangelista y de los primeros creyentes, y se ha plasmado 60, 70 después de Cristo. Este evangelio está destinado quizás a algunos cristianos en Roma y también a un contexto gentil, por la influencia donde vienen algunos cristianos que están escuchando el mensaje del Señor. Este evangelio tiene algo interesante, que usa una palabra clave que es siervo. Y una de las centralidades del evangelio es mostrar a Jesús en un proceso de una entronización de un reino diferente al reino que se mueve en esa época de la Judea romana, en el cual Jesús está y ha llegado. Una de las palabras claves del evangelio es: porque no he venido a ser servido, sino ¿a qué? A servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces es interesante la intención y el objetivo de cada evangelista en mostrar al Señor en su contexto y en sus auditores de acuerdo a sus necesidades. ¿Cuál es la necesidad nuestra hoy en día? Algunas también de las que vivieron en esa época. Y entonces tenemos un relato interesante que nos va a ayudar hoy en día en este siglo XXI a cómo enfrentar un mundo que está influenciado por religiosidad, por individualismo, por politeísmos, por violencia, por guerras, y se hace actual y se hace presente y vivo. El versículo 28, si me acompañan, si lo repetimos otra vez: se acercó uno de los ¿qué? Escribas. Como ustedes saben, algunos de los escribas ya eran elegidos para traducir la ley de Jehová, la ley del Señor, los primeros libros de la Biblia que nosotros conocemos como el Pentateuco. Y esa ley, que es transmitida por Moisés al pueblo, se le cedió la autoridad a algunos instruidos escribas, y quizás a uno de los movimientos más fuertes de la época, que era el movimiento farisaico. Los fariseos tenían esta identidad de tener la ley presente en todo tiempo. Ya en el profeta Jeremías se plasmaba eso. Y en el exilio babilónico también se vivió, y en la época de Esdras. Para la época del Nuevo Testamento ellos enseñaban, formaban e instruían de acuerdo a la ley de Moisés. La palabra fariseo significa los separados. También se veía en los qumranitas, los de Qumran, los que se alejaban de la sociedad porque la sociedad es una amenaza para ellos. La sociedad pone en peligro su fe. La sociedad y el desarrollo de ella puede desestabilizar la fe en Dios. Entonces ellos deciden apartarse, alejarse y no estar allí. Entonces desde ahí ya empezamos a encontrar la diferencia con Jesús, cuando Jesús también en otro evangelio relata que así como me trajiste al mundo, así también yo los envío a ese mundo. Entonces empezamos a ver contrastes. Amar. Hay diferentes conceptos de amor. Algunos elementos que tiene este relato es amar. Desde el griego hay unas definiciones que hemos adoptado como al latín, y una de las que se identifica el relato es el amor filio, el tema de la relación filoque del griego, que es el amor fraternal, el amor de unos a los otros, el amor de amigos, el amor de querer con sentimiento, con afecto, y que probablemente se deriva también del hebreo, del verbo ajá, de la palabra ajá, el verbo que significa amar, y está muy, muy presente en el pueblo judío, pero escrita. Entonces es un momento donde llegan y le hacen esa pregunta a Jesús. Como primero, que les quiero plantear algunos de los tres elementos esenciales de este relato y de este diálogo que Jesús tiene, de esta conversación con este fariseo, es que
el amor va más allá de un mandamiento en el sentido que también es promovido por la fe. El amor también se experimenta en la fe. El escriba dice, siguiéndole, ya venía siguiéndole, dice que le había ido disputar, venía siguiéndole. Entonces ya conocemos algunos fariseos que siempre andaban detrás de Jesús buscando la manera de que respondiera contrario a su tradición de la ley, pero siempre, como digo yo, las grandes frases célebres de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús, dejan noqueado a cualquier persona y a cualquier contexto. Y le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Lo que hace Jesús es citar la centralidad de la confesión de fe judía, que se encuentra en Deuteronomio 6, del 4 al 5, que es conocido como la Shemá de los judíos, ¿no? Porque Jehová, el Señor, es uno. Uno es. Y esto tiene sentido con el monoteísmo de Israel cuando se encontraban los exilios, siempre influenciados en sus alrededores por aquellas culturas politeístas que veían en Dios el sol, el agua, la luz, cantidad de seres y elementos naturales, elementos geológicos que permitían provocar una necesidad en una oración. Y esta fe en un único Dios viene a ser parte en Jesús. Entonces Jesús le responde como es. El Señor es uno. Ese es el primer mandamiento. Cuando Jesús habla del prójimo, se refería que también en el Antiguo Testamento hablaban del Deuteronomio y del Levítico, que había que amar al prójimo y no tener rencor con el prójimo. Ese era uno de los desafíos. El prójimo para nosotros, como otro elemento que contiene el relato, proviene del griego, que es una palabra con significado de griego pelas, que significa el que está cerca, el vecino, mi consiguiente o el que está alrededor de mí, el que está frente a mí. Ese es más o menos el sentido de la palabra prójimo, que quizás muchos de ustedes ya la han escuchado y ya la conocen. Entonces, como primero hay un diálogo, una charla, una conversación que Jesús responde y responde acertadamente. Esto comienza a inquietar al fariseo. El fariseo escucha, sí, así es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La inquietud es cómo podemos amar a Dios si no amamos al prójimo. ¿Cómo podemos amar al prójimo si no amamos a Dios? Entonces comienza a haber una inquietud en el entrevistador, por decirlo así, o el consultor de Jesús, que lo lleva a inquietar. El diálogo como puente, la enseñanza de Jesús, es una de las grandes herramientas que él tiene en su época. Primero, la actitud que tiene de disponerse para poder conversar con aquellos que lo han venido persiguiendo, lo han venido tentando, lo han venido hostigando, por decirlo así. Y Jesús no tiene ningún reparo en pararse, escuchar y responder las preguntas que le hacen. Uno de los desafíos que siempre debemos de tener como cristianos, como creyentes en Dios, es que en todo momento nos vamos a encontrar, inclusive aquí mismo, dentro de nosotros, dentro de la misma iglesia, con algunas lecturas e interpretaciones diferentes de Dios hacia mí, hacia mi hermano, o hacia mi hermana, o hacia el joven, o hacia el niño, o hacia el adulto, o hacia el anciano. Lo que hace Jesús es que de las buenas actitudes es que no se va, no evade la pregunta, no huye ante la inquietud de la persona,
que ya conoce ese mandamiento, que los judíos saben que tienen 613 leyes que tienen que cumplir, que tienen cantidad de celebraciones que tienen que cumplir, tradiciones de ley. Pero Jesús le dice, recuerda que hay que amar al prójimo. Es decir, la fe no es solamente un registro literario y la ley no es solamente un mandamiento que tengo que memorizarme y adquirirlo como conocimiento o memoria intelectual. Es más que un mandamiento. Podríamos tener un doctorado en ley, podríamos tener un conocimiento insuperable en lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y ahí confluye el tema ético y el tema moral de la sociedad. Cuando los creyentes, o cuando el pueblo de Dios, o cuando la iglesia de Jesucristo no atiende a la inquietud de los que preguntan, por el contrario, toman la actitud de alejarse, de despejarse y de ver al que está preguntando, ¿qué es Dios? ¿Qué es Cristo? ¿Qué es eso del amor? ¿Qué es ese tanto mensaje que tanto escuchamos? En muchos lugares, amados hermanos, nos hemos encontrado con personas que a lo mejor en algún momento caminaron, estuvieron relacionados con Dios. Estuvieron viviendo la experiencia de la fe y por X o Y motivo se han alejado de su palabra, de su amor, de su camino. Y nosotros cada domingo, cada día, cuando leemos la palabra, nos cuesta encontrar y experimentar, quizás en muchos, el sentido de Dios hacia la humanidad, el objetivo de que Dios se haya venido, se haya revelado humanamente y se haya hecho carne, siendo el gran misterio de Dios, siendo el escándalo para la época helénica donde se mueve Jesucristo, el escándalo de los griegos, que Dios se haya hecho carne, se haya hecho hombre. Y todo ese objetivo solamente por el amor que Dios tiene con la humanidad. ¿Por qué Dios ha creado una humanidad? ¿Por qué necesidad tenía Dios de crear al hombre? ¿Por qué Dios crea? Desde ahí empezamos a ver un Dios que se relaciona con la humanidad y que no es egoísta, no es individualista y que comparte lo suyo. Y ese mensaje lo hemos escuchado muchas veces, amar, 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 amar. Pero resulta, amados hermanos, en esta mañana les quiero decir que quizás hay muchas personas que se están preguntando y están diciendo, sí, sabemos que hay un Dios, conocemos el relato bíblico, conocemos la historia del Dios que se ha revelado en la humanidad, sabemos que existen personas que se congregan, que cantan, que adoran, que leen, que estudian la Biblia día a día, que celebran la muerte, la resurrección de Cristo, que comparten la mesa. Pero algunos de ellos dicen, ya, pero ese mensaje que tanto escuchamos, que es de la centralidad de la confesión de fe del pueblo judío, que es la Shemá, Deuteronomio 6:4, oye Jehová, Dios uno es, ese mensaje lo queremos ver en acción. Ese mensaje hay que verlo, queremos ver ese testimonio, queremos experimentarlo. Dicen muchos afuera. Afuera no me refiero en un sentido de que aquí estamos encerrados y que afuera hay otro mundo, no. Afuera de la fe. Afuera de la fe. Entonces hay miles de discursos. Hoy día póngase a imaginar ahí en su mente cuántas iglesias, cuántas personas, cuántas congregaciones están reunidas en este momento realizando su culto,
predicando la palabra, escuchando la palabra. Entonces, esa palabra que significa oye Israel, Shema, escucha, ese verbo escuchar es escucha Israel. Escucha al pueblo de Dios, escucha iglesia, escucha las preguntas, las cuestiones, los cuestionamientos, tengámoslos aquí y reflexionemos aquí internamente como hermanos, como iglesia. Digamos, bueno, la sociedad nos está haciendo estas preguntas, ¿qué vamos a hacer ante ellas? Los religiosos del momento nos están haciendo estas preguntas, ¿cómo vamos a reaccionar ante ellas? Respondemos, la Biblia dice como un argumento simplemente bíblico, o respondemos con el amor al prójimo que el Señor siempre plantea. Jesús ya había descubierto en los fariseos la injusticia, la mentira, el engaño. Más adelante se encuentran en los mismos relatos del mismo contexto que Jesús le dice, no seas como los fariseos que le quitan el bienestar a las viudas. Todos conocen el tema de Jesús cuando hablan, la mayoría conocen cuando habla hacia los fariseos. A ustedes que les gusta estar orando y que lo vean y que lo mencionen y lo vanagloren y les digan, ¡oy! Aquel tanto, mira a la persona tanto, y que les gusta que los inflen y los engloben. No, a Jesús no le interesa eso. Siempre caminando por el lado de los despreciados de su momento, los marginados de su momento, con ese amor y viviendo esa confesión de fe también como judío. Un Jesús judío que se ha formado cultural y tradicionalmente en una familia judía y que vive sus celebraciones, pero que comprende que Dios es su Padre y que lo ha traído a la tierra por una misión, que es amar a la humanidad. Como segundo punto, quisiera plantearles el reconocimiento que quizás hace el fariseo en Jesús acerca de lo bíblico, de las escrituras hebreas. Ese reconocimiento también va más allá de un mandamiento. Ese reconocimiento, cuando el escriba dice, bien maestro, verdad dicho. Uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todas las fuerzas, con el corazón, con el entendimiento, es más que holocausto y sacrificios. Hay una particularidad que es que en el Antiguo Testamento no aparecía la palabra mente, como un agregado también del evangelista que pone en boca de Jesús el tema de la mentalidad. Para esa época, influenciada por el helenismo y los griegos, de la mente griega, el concepto de nous griego, que va más allá de analizar y escuchar. Y este entendimiento es un agregado que también desafía para la fe. Cuando nosotros entramos a la fe, también venimos con una precomprensión, ¿no?, de Dios. También debemos de entrar con una mente abierta, una mente que reflexiona y le hace preguntas a los textos bíblicos, a la palabra del Señor que se ha revelado y que ha sido inspirada por muchísimos hombres a través de la historia y que se sigue manifestando en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Tranquilo, no se desconcentren, que solo fue un error de esos en vivo. No hay otro fuera de Él. Es más que holocaustos y sacrificios. En Oseas se relata cómo el pueblo tenía su tradición ritual de hacer los holocaustos con los animales, que saliera el olor grato a Jehová, que fuera recibido. Bueno, la novedad es que después los fariseos
como van transformando la ley, todas estas tradiciones físicas hacen que vayan cambiando sus interpretaciones, y eso fue cambiando. Fue cambiando, ya no tenía tanto interés. La novedad de Jesús es que va más allá de un rito y de un sacrificio por alguien que yo amo. Nosotros podemos hacer un sacrificio humano, espiritual, de la fe. Podemos orar, ayunar, entrar en una cadena de oración por muchos días, entrar en un periodo de ayuno por mucho tiempo, que para nosotros como cristianos, comprendiendo el ayuno, el verdadero ayuno, que es el ayuno de dar de mí al que necesita, que es el ayuno de amparar al urgido. Ese ayuno nos sirve para fortalecernos el conocimiento y la fe y todo. Pero ese ayuno no tendría sentido si nosotros oramos y no accionamos. El templo se había convertido en esa época, por decirlo así, en el centro mundial de Jerusalén. Funcionaba como banco, funcionaba como registraduría, funcionaba como comercio. Se ha volvido una tergiversación total del desafío y de la centralidad que tenía el templo de Jerusalén para Dios, para el pueblo y para los hebreos en el Antiguo Testamento. La cena, cuando Jesús llega al templo y se encuentra y se airía y se encuentra con este mercado, esta feria, esta cosmopolita, quizás corrupta, es desmantelada, porque la tradición farisaica había caído y los maestros, los rabinos, habían caído en que primero la ley. Y una de las respuestas a este segundo punto de más que la religiosidad, es que si ustedes se ponen a pensar y a analizar como creyentes en Cristo, es que la ley no se preocupa por el prójimo. La ley se preocupa por normarnos, conducirnos, guiarnos y ordenar los contextos, ya sea sociales, ya sea religiosos, sea políticos, de cualquier situación. Pero la ley no le interesa a mi hermano, no le interesa al vecino, no le interesa al prójimo. La ley solamente articula, registra y aprueba. Hagámoslo así. Pero la preocupación era más por el rito tradicional de las leyes, que todavía hoy lo hacen, ¿sí? El contexto más judío ultraortodoxo en Israel, en Jerusalén, tienen su barrio más centrado, más religioso, donde los turistas no pueden pasar con un pantalón corto, ¿no? Porque es una amenaza para su ley. Usan su filatelia, algunos la conocen, donde se colocan aquí adentro, en la cajita, la Shemá, y están siempre recitando, y en las ruinas del templo, el muro de Jerusalén está así con la ley, pero lo recitan y el prójimo se volvió una tradición. Y eso es uno de los desafíos que tenemos nosotros también como cristianos, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, como enviado para salvarnos, de que no basta solo con orar, leer, comprender, interpretar, y que el Señor te ayude, que el Señor te bendiga. Hermanito, estamos orando por usted para que el Señor le ayude. Pero sí es sencillo, es solamente tender la mano y ayudar, tener una acción. Por eso es más que un mandamiento. Porque la norma regula, es una ley. Pero el Señor nos dice, sí, pero esa ley hay que practicarla. Y no debemos olvidarnos que la iglesia somos seres humanos, somos personas. Aquí nos relacionamos personas. Tenemos que interactuar los unos a los otros.
tenemos que convivir, tenemos que en algún momento conversar, preguntarnos, debatir. Somos seres humanos, la iglesia somos personas, somos tú y yo. Somos tú y yo, con diferente personalidad, con diferente carácter, con una comprensión de qué es lo ético, qué no. Entonces, si nos olvidamos que la iglesia somos personas, vivimos la fe entre personas, podríamos estar cayendo en la tradición farisaica. Que solamente nos apartamos, leemos, memorizamos, conocemos, y ustedes muéranse allá en la ciudad contaminada, pecadora y todo eso. Y eso es uno de los grandes desafíos que también tenemos. Ese mensaje que tanto se ha escuchado, que también se viva desde aquí entre nosotros, pero comprendiendo que somos seres humanos, somos personas y que tenemos que compartirlo. Y ese es el contexto al que Jesús también confronta. ¿Sí? La injusticia y la justicia que no cumplen los fariseos que tanto predican. Lo que tanto se predica, como dice el dicho, lo que se predica y no se aplica, no replica. Entonces, hay veces usamos los elementos y los argumentos, la Biblia dice, y las disciplinas espirituales, pero no las ponemos en acción. Y estos mensajes los habremos escuchado muchas veces, cantidad de domingos, cantidad de prédicas, pero nos siguen haciendo eco en nuestro oído. Hay otro dicho que dice, el que no ora, el diablo se lo devora. Bueno, eso es de mi pueblo, donde yo vengo, porque hay otro que dice que el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Entonces, la práctica va más allá que la ley, la norma, que el fariseísmo. Y constantemente nos tiene que inquietar la palabra del Señor con ese amor. Hoy en día, como comentaban las situaciones que vivimos, esos corazones llenos de violencia, ¿sí? Corazones con ese deseo de venganza, de celo, de matar, de destruir. Esos corazones de gobernar las sociedades sin importar el hambre que se vive, la necesidad de no tener salud, de no tener lo básico para el sobrevivimiento de una familia. El contexto migratorio que se mencionaba. Es interesante siempre cómo esas frases de ama al huérfano, a la viuda, al extranjero, siempre están retumbando en los oídos de los textos bíblicos de los oyentes. Y esa es la novedad de Jesús. Confrontar que muy bonito el templo, muy bonito el piso, muy bonito el invierno con estufas, con alfombra, muy bonitas las cortinas, muy todo. No lo digo por este hermoso templo, lo digo por la mirada física de la fe. Muy bonito tu terno, tu traje, tus zapatos, muy bonita tu Biblia de las últimas ediciones con letra grande. Muy bonito todo. Muy bonito todo, ¿cierto? Pero todo es Dios, yo, el otro y yo y Dios. Siempre esa comunidad y esa comunión de creyentes, siempre ese espíritu comunitario, siempre esa relación, como lo hemos visto en la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, actuando juntos, trabajando juntos. Y eso es un bonito ejemplo para la comunidad, una convivencia y una experiencia comunitaria. ¿Sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se conectan, dialogan, yo vengo de mi Padre, el Espíritu que está en mí, el que me ve a mí, a mi Padre ve. Y eso solamente lo hace un amor afectuoso,
Un amor que se desprende, un amor que se despoja, un amor que se muere y se niega a sí mismo. El año pasado tuvimos un caso fuerte que nos inquietó. Ya veníamos trabajando a manera de testimonio con mi esposa en la iglesia de la Florida. Empezamos a plantear un proyecto con la comunidad y los ciudadanos haitianos. Empezaron a llegar a la iglesia y yo los veía que se hacían en un rincón y salían escondidos, rápido. Entonces, me inquietó mucho este tema del acercarse. Inclusive esa actitud del fariseo de perseguir a Jesús y acercarse. Empezamos a ver que el motivo más complicado para ellos es el idioma, el tema comunicacional, el tema del lenguaje. Empezamos a conversar, a asesorarlos en cómo gestionar la visa temporaria, la residencia definitiva, el contenido de los contratos, y empezamos a reunir los días sábados, una parejita, con mi esposa nos reuníamos, empezamos a orar y él empezó a invitar amigos, empezaron a llegar, después planteamos un proyecto al directorio de la iglesia que nos dejaran los días sábados hacer un trabajo con clases de español. Nosotros no somos profesores de español, no teníamos el conocimiento que puede tener un pedagogo o una formación en esa área, pero estaba el deseo y la necesidad de ayudar, de aportar. Buscamos en la iglesia hermanos que fueran profesores, al final quedamos unos 3, 4, pero empezamos. Y cada sábado fueron llegando 10, 15, 20, después se llenaron todas las salas de la iglesia de la Florida, el día sábado. Eran como 40 jóvenes con sus amigos. Y empezamos a darnos cuenta que Dios empezó a mover y el proyecto sigue en marcha. El proyecto sigue en marcha, entregamos, nos despojamos, sembramos y ellos ya se han involucrado a la iglesia, algunos ya están interesados en hacer el curso de membresía, conocer la iglesia, participan en las actividades de la iglesia, en los operativos sociales que trabajamos como el área de misión en la Florida, en la ciclovía fuera. Y siempre fue esa actitud de no ver al otro como una amenaza, sino el deseo de entregar ese amor. ¿Sí? Nos colocaron una ciclovía ahí en Vicuña Maquena, fuera de la iglesia, hace más de 2 años. Y una vez, bueno, aquí, que esto no salga de aquí de Peñalolén. Y una vez llegó una persona y dijo, una amada hermana en la fe, dijo, hermanos, tenemos que reprender al diablo, Satanás, diablo mentiroso. Porque nos puso una ciclovía aquí al frente y eso va a provocar que la iglesia se esconda y se cierre. Entonces yo le decía a mi esposa, no, pues si aprovechemos las circunstancias. Nos han colocado una ciclovía y al contrario, esta iglesia va a ser más vista y se va a mostrar más. Y empezamos a orar con el equipo de misiones, hablamos con el pastor Jaime, la hermana Pamela, y empezamos a colocar una mesita allá afuera con agua, a traer naranjas, plátanos, barritas de cereal. Entonces todo el que pasaba en bicicleta, en patineta, la gente corriendo con su perrito, todo, y un letrero que decía, le colocamos hidratación gratis. Y un momento que se llenó eso ahí y se nos acababa el agua y había que mandar a comprar agua, frutas, cosas. Y ahí empezaron a hacer las preguntas. Uy, este tremendo edificio yo no lo había visto, decían. Ustedes han visto la iglesia de la Florida ahí en todo Vicuña Maquena, ¿cierto? Yo no había visto esta iglesia aquí. Esto es una iglesia. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera. Cristo viene, Cristo salva, Cristo santifica. Y empezaron a preguntar. Entonces la amenaza que se veía como que Satanás nos iba a esconder resultó siendo un gran puente y una gran herramienta para mostrar el amor al prójimo. Sencillo, hermanos, es algo tan sencillo. Es algo tan sencillo. Por eso no encaja en la visión judía la sencillez y la humildad de Jesús. Por eso el reino que trae Jesús no encaja en esa visión. No es el reino militar que esperan, no es el reino de guerra, de violencia. Es un reino diferente.
Y ahí se acercaron personas, llegaron familias a través de la ciclovía. Y todavía está ese punto ahí. Y de algo sirve, pero siempre viendo las oportunidades, las circunstancias como un puente, una herramienta para mostrar nuestro amor. Y no ser egoístas e individualistas. Y así como aprovechó Jesús ese diálogo, esa charla y esa pregunta y dijo, esta pregunta es la oportunidad. La pregunta que me haga mi compañero de trabajo, la pregunta que me haga mi compañero en la universidad, en la calle, en el metro, alguien que me pregunte, esa va a ser mi oportunidad. Para yo mostrar lo novedoso, no lo religioso, que excluye, que se olvida del hermano, que se olvida del ser humano, que condena y que juzga. Ese es el amor del Señor, hermano. Sencillo. Como tercer punto, esta mirada del reino. ¿Qué es lo que es el reino para el fariseo? Para el escriba. Dice, Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Lo que nos llevaría a pensar, a interpretar un poco acerca de que más allá de que la respuesta de Jesús quizás haya avergonzado su situación, haya desnudado su realidad en cuanto a la vivencia de la fe, es que a lo mejor tenía un concepto del reino equivocado. A lo mejor tenía no el concepto del reino basado en el amor, sino que el mandamiento lo había instruido en ese reino siempre liberador, que inclusive los mismos discípulos le dicen a Jesús, bueno maestro, ¿y cuándo vamos a atacar? Siempre esperando el momento, ¿sí? Los grupos que existían en la época, había un grupo temible en esa época, que de ahí viene el tema de los sicarios. Cogían los sicarios, los celotes, habían varios grupos, y los sicarios se escondían y además pasaba un soldado romano, lo cogían y ¡pum!, lo mataban y lo escondían en el cuerpo. Y así mataron a muchos integrantes del imperio, de esa ciudad, de ese contorno de Judea. Y ese reino que esperaban los seguidores de Jesús quizás era ese. Aprovechar el momento de cuando atacamos a los que nos están oprimiendo. Y ese concepto del reino farisaico se tergiversaba también por este tema de ley, Estado, política, iglesia, política y sociedad. Y como por decirlo así, se hipotecaba la fe. Se hipotecaba la fe. Este reino, más que un reino que se instala, es algo que debemos de comprender en ese diálogo, que es cuando el escriba está frente a Jesús. Jesús viene enviado por el Padre a hacer cumplimiento de ese reino, a seguir cumpliendo. Y miren lo interesante de la fase final del diálogo. El reino está frente al fariseo. Nosotros siempre vivimos esperando, o se escucha, se habla mucho de los tiempos finales. Bueno, Jesús es quien inaugura los tiempos finales. Desde Jesús estamos esperando los tiempos finales. Jesús inaugura el reino de Dios. Mire todo lo que había pasado hacia atrás y todavía no tuvo que venir Dios a enseñar, a mostrar el reino, porque el hombre no lo comprendía. Pero el escriba tenía frente al reino, tiene el portador del reino, el portador del mensaje, el que vive, el que experimenta el mensaje. Pero estuvo cerca. Bueno, el relato no continúa, probablemente hay cosas que no están en la Biblia donde muchos fariseos se pudieron convertir al Señor, se pudieron revelar. Por lo menos Pablo viene de esa escuela. El apóstol Pablo viene de esas escuelas rigurosas de la ley. Y estuvo cerca el reino de Dios. Es decir, que para nosotros hoy en día
Es probable que este mensaje nos inquiete en nuestras comunidades, nuestras congregaciones, y nos haga entender que como jóvenes, varones, mujeres, damas, niños, como iglesia, reflexionar en cuanto al reino de Dios, su amor y su práctica. Porque puede ser que nos convirtamos en un tiempo lindo, hermoso, de llevar 10, 15, venir 20 años, sentarnos, compartir, leer, pero puede ser que no estemos en el reino de Dios. Puede ser que no se esté viviendo el reino de Dios. Se habla del reino, mas no se vive. Y este escriba tenía a Jesús ahí cerca, probablemente a una distancia, para poder conversar, dialogar. Y es la oportunidad, como la tuvo también otro joven rico, que para que lo siguiera, y no lo siguió. Está cerca, le dijo, está cerquita, solamente hay que tomar la decisión de seguir. Muchos no siguieron a Jesús, muchos sí. Y ese tema del seguimiento del reino de Dios demanda obediencia. Jesucristo es nuestro Rey que se instala en nuestra fe, por lo tanto como Rey y como todo reino demanda obediencia. ¿O no es así, hermanos? El reino de Dios demanda obediencia. Y si Jesucristo es nuestro Rey, su mensaje, su palabra, por lo tanto nos tiene que inquietar y buscar la manera de obedecerla. Y el escriba estuvo quizás cerquita. A lo mejor se había podido convertir en uno más de la nueva fe que iba a transformar, que transformó el mundo. Y que comprendió el amor de Dios de una manera más cercana. Y la iglesia de Jesucristo no debe estar cerca del reino de Dios. ¿Perdón? Debe estar involucrada en el reino de Dios. Somos parte del reino de Dios. Vivimos el reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios. Quizá usted me va a mirar seriamente así, ay, ¿cómo así? La iglesia somos el reino de Dios. No. El reino de Dios tiene una dimensión muy amplia. Y como iglesia no podemos creernos como que somos el reino de Dios y decir este sí, este no, este para allá, este para acá. No, porque el Señor dice que Él es el que vendrá y escogerá los peces, separará de la red los peces, colocará sus ángeles, mandará a sus ángeles y separarán el trigo de la cizaña, y Él es el que toma el juicio y la decisión. La iglesia no es el reino de Dios. Somos agentes y somos representantes de su reino en la tierra. Esta comunidad de fe es representante de Dios en este sector, en esta comuna. Por lo tanto, las preguntas que debemos hacernos es cómo vamos a abordar nuestra fe en esta sociedad y en este contorno. ¿Cómo vamos a mostrar ese reino en estos vecinos, en estos condominios, en estas villas, en estas calles, en lo que nos rodea? Eso supera el mandamiento, porque el mandamiento se conforma solamente por el cumplimiento de la ley, por la norma. El amor hacia la palabra y que proviene de esa ley te hace mover y hace que ese mandamiento sea más que un registro en papel. Ya ninguno osaba preguntarle. Las preguntas que nos hacen a nosotros. ¿Qué preguntas le hacen, si a alguien se le ocurre aquí, amado hermano, a alguien? ¿Qué preguntas le hacen a la iglesia hoy en día? ¿Cómo?
¿Cuáles son las preguntas que nos hace hoy en día la sociedad? ¿Dónde está tu Dios? Es una. ¿Dónde está tu Dios? Y fíjese que ante esa pregunta, el mismo Jesús, cuando se ve tentado y le dice, a ver, ¿dónde está tu Dios? El mismo Jesús se queda tranquilito y no se deja provocar por la tentación. Ah, si eres Dios, entonces bájate de esa cruz. Calladito ahí, dejando que exclamaran el Espíritu. Siempre mostrando. Otra pregunta más que ustedes les inquiete o les hayan hecho en esto. ¿Por qué Dios es injusto? El tema de la justicia. ¿Será Dios injusto o no? Entonces, ¿cómo hacemos para responder a esa pregunta? Si tú y yo somos portadoras de un Dios vivo y real, ¿cómo deberíamos responder a esa pregunta? Ese es el desafío que tenemos. Mostrando el amor en la situación que esa persona está viviendo y que produce que conciba la realidad de Dios como una injusticia. ¿Alguien? ¿Por qué permite tanta maldad? La maldad, que abunda tanto la maldad, como decía nuestro hermano, esta maldad descuartizadora, ¿no? Que tiene las mentes sin comprender el amor de Dios. Las mentes cegadas, paralizadas. ¿Por qué hay tanta maldad en la sociedad, en las personas? ¿Qué es lo que está gobernando la humanidad? ¿Cuál es el reino que está instalado en el mundo? ¿Cuál es el rey del siglo XXI? Entonces es interesante cómo este pequeño diálogo nos desafía a nosotros y la palabra siempre nos inquieta. Yo no sé, amados hermanos, si el objetivo que tenemos como iglesia está centrado, porque me da la impresión que este relato nos inquieta a ser una iglesia que se mueva con el amor de Dios y que una iglesia sin misión, sin objetivo, no proclama salvación. Iglesia sin misión no proclama salvación. Se sostiene, ¿sí? No es un cuerpo, una asamblea, una reunión, una rutina, una monotonía, no hay novedad. Así que, estimados hermanos, en esta mañana yo he venido quizás a recordar un poco de parte de nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo nos inquiete siempre a vivir la fe basado en el mensaje de nuestro Señor. De lo contrario, nos dejaríamos gobernar por los reinos de este mundo y no seríamos parte del reino de Dios. El reino de Dios que concebía el fariseo lo dejó inquieto y lo llevó a comprender que va más allá del movimiento que él tenía que estar involucrado y cumplir. Lo inquietó a sacar algo de su pensamiento, de su mente, de su fuerza y su corazón. Y ya nadie le preguntaba nada a Jesús. Así que, amados hermanos, yo les invito en esta mañana que sigan viviendo el amor del Señor en su fe. Porque va a llegar un momento en que van a pasar muchas personas por aquí, por esta avenida consistorial, por esta calle al frente, y van a mirar hacia acá y van a decir, bonitos hermanos, buena gente, buenas personas, buena iglesia, como decían al comienzo en las peticiones y las gratitudes.
nos han acogido, nos han recibido, han orado, han trabajado y han mostrado con hechos y con realidad. Y así van a voltear a mirar para acá esta tremenda edificación y no les van a hacer preguntas. Nadie les va a preguntar nada. No nos van a cuestionar como iglesia. Quizás van a haber preguntas o cuestionamientos de la fe, de la vida, pero como trabajo de iglesia, van a decir, esa iglesia se mueve, esa iglesia vive, esa iglesia es real, esa iglesia predica y aplica. Y ese momento quizás ya lo estarán viviendo o en algún momento lo vamos a vivir como iglesia, no solo aquí, sino que sería bueno que ese desafío nos lo planteáramos todos los creyentes, porque la iglesia siempre está en todo lado. Tú y yo somos la iglesia que anda por todo lado. Y entonces va a llegar un momento que nuestro amor, nuestro testimonio, va a provocar que las preguntas a lo mejor no surjan, porque nosotros hablamos con el amor del Señor. Ese amor fraternal preocupado por los demás.